Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Se inicia la semana, Luis, está lloviendo. lluviosa. Y hay pronósticos de que van a seguir la lluvia. Yo pongo que tú estás de fiesta. Bueno, vamos a ver si por la cordillera central y Cae le da el la, agua por y le ahí. da la vuelta y cae en esa parte sur que a mí me interesa. Pero bueno, ya aquí amaneció con una Sí. llovizna esta mañana y el día está anunciando que puede caer. Está para sancocho el día. Sí, para sancocho. Y Danilo, y bueno, pero antes que otra cosa, el país está celebrando las 5 medallas olímpicas. 5 medallas olímpicas. Déjame decirte que superamos países grandes como México en obtención de 4 medallas. México, Sí, sí. 4 México creo Sí, que fueron, y sí, nosotros tenemos 5. 5. Entonces, nosotros siempre somos comparones en muchísimas cosas. Claro, claro. Eso Nos fue muy bien. nos fue bien en sentido general. Y bueno, 5 medallas, se van a distribuir más de 50 millones entre los muchachos que participaron con un buen desempeño. Y esto ya uno lo que queda resaltar es después de este A resultado, propósito, ha salido a relucir que la medallita Marilady Paulino había ganado, creo que una competencia centroamericana o panamericana, y se le había entregado el título de una casa al presidente Danilo Medina que no le habían cumplido. Sí, le habían entregado el papel. Yo realmente no sé, ahí salió Mayobanet Vargas, ¿Vargas era que se llamaba? Mayobanet. Mueces. Sí, mi Vargas antiguo camarada. Era el antiguo camarada. Sí, antiguo camarada mío. Entonces, Mayobanet era el director del INVI. Y entonces incluso apareció una foto. Ah, no, ese es Mayobanet Vargas, sí. El líder del INVI, sí. Porque Mayobanet Mueces es el deportista. Es al revés. Sí. No, Mayobanet Mueces es el deportista, que trabaja en deporte. Bueno, el asunto es que Mayobanet, el ex pasado director del INVI, aparece en una foto entregándole el título de la vivienda. Yo no sé qué pasó ahí. La vivienda no llegó. Pero bueno, dicen ahora que la vivienda no llegó. Yo no sé qué pasó, pero no es... Pero esa muchacha necesita esa vivienda. Ese tipo de expectativas Sí. O engañifas, una cosa y otra. Mayobanet debería hablar, porque él debería decir, sí. Porque bueno, él fue funcionario, ya no es el director del INVI, pero ¿por qué no se le entregó? Quizás incluso eso pudo, a lo mejor se quedó a medio talle y terminó la gestión, pero debieron concluirlo. Claro que sí. Concluirlo, claro que sí. Porque entonces ahora quien anunció que le iba a entregar la vivienda es Bienvenido Rodríguez, el director de la Z, el dueño de la Z, la emisora. Entonces, yo lo que quería resaltar de esto, después de recibir la satisfacción por este desempeño de los jóvenes, es que el país tiene que pensar un poquito más, adentrarse un poco más en lo de la fijación y cumplimiento de políticas públicas hacia el deporte. Para que estos muchachos no estén pasando hambre y dando pena y que ya cuando sean... El programa Creso ha estado funcionando, con algunas limitaciones, pero ha estado funcionando. Sí, Danilo, pero el asunto está en que algunas de estas personas sobresalen dentro de todas las longanizas de inclemencias y de limitaciones que tú no te imaginas. Por ejemplo, la madre de Marilady, esa señora tenía que coger dinero prestado a veces para pagarle el pasaje para ella poder ir a trasladarse a... Es raro, ella está increíble. La mayoría de todos esos atletas están en los cuerpos catrenses. Bueno, pero después que ya... no hace tiempo todo. Marilady tiene rango de cabo. Bueno, entonces hay que comenzar... ¿Y qué gana un cabo? Ya es otra cosa. Entonces... Cuando Marilady tenía... Entonces, como un año y me le dio un de pago. todas maneras, yo creo, Danilo, que hay que, desde la escuela, yo recuerdo que antes tú tenías un día... Había un programa de educación física. Educación física. Entonces tú jugabas basquetbol, jugabas pelota, lo que fuera, pero era educación física, la gimnasia y ¿cómo era la cosa? Educación física, pero fíjate en Santiago. Sí, pero porque una cosa era la parte de ejercicio propiamente, ejercicio físico. No, pero se hacían competencias por lo menos en Santiago. Y aquí también en Ocoa se organizaban competencias y bueno, no es que fuera, eso es el inicio, porque eso hay que continuarlo. Sí, por eso, para eso vino después el Centro Olímpico, el Palacio de Deportes y una disciplina
organizada en distintas... mira, y la madre de Sí. Marilady Paulino dice, Buscaba buscaba pasaje prestado para que su hija pudiera entrenar. Entonces eso es lo que yo te digo, esa Sí, gente sí. debería... Esas limitaciones. Esas limitaciones. El que ya está a nivel de entrenamiento, que es un futuro atleta, Atleta de alto rendimiento. de alto rendimiento, con muchas posibilidades de representar al país en eventos internacionales como han sido estos últimos casos. Esas personas tienen que recibir el apoyo en todos los sentidos, social, apoyo social, apoyo emocional, apoyo económico, porque realmente, que hayan realmente verdaderos programas y políticas públicas de Luis, apoyo. las federaciones, todos los que están en las federaciones, ganan muchísimo dinero. No los atletas, sino los que dirigen la federación. Ah, bueno. Entonces, queríamos llamar la atención sobre esto porque yo sé que se está haciendo mucho más que lo que se estaba haciendo antes. Y además de eso, estas experiencias muy positivas llaman la atención, sirven para que se le dedique más recursos, se le provea de más recursos a las distintas federaciones y a las organizaciones que tienen que ver con estas cosas, porque se entiende que ya esto da resultados. Eso es como por los peloteros. ¿De dónde salían los muchachos de los ingenios anteriormente? ¿Qué tenemos ahora? Academias para entrenar a los muchachos. Que no son dominicanos. Que no son dominicanas, pero bueno, están ahí, pero la materia prima está ahí. Ellos se han dado cuenta que eso es un Potosí que hay aquí, Sí, que aquí sí. hay unos recursos. Son unas minas. Son minas, era lo que quería decir. Sí. Que son minas. Y entonces establecieron academias para entrenarlos y debidamente. No todas las veces salen con la formación profesional o escolar que necesitan. Recordemos que algunos apenas sabían leer y escribir y después era que aprendían a los que se interesaban. Bueno, el programa Prepara está trabajando con esas academias para garantizarle un diploma de bachillerato. Por lo menos, a esos muchachos. porque no es verdad porque ¿a qué se debía esto? No era que los muchachos eran o malos estudiantes o malos atletas, sino que se buscaba buenos atletas. Y para buenos atletas hay que ejercitarse, inclusive está bien comido también, pero ejercitarse. Y el que está estudiando con materias fijas, responsabilidades escolares fijas, exigencias de los profesores, no es verdad que va a sacar todo el tiempo que requiere para ejercitarse en el deporte, para cumplir. No puede salir un buen atleta si no tiene un buen entrenamiento. Sí. Y entonces por eso la limitante, que los estudiantes, el que se quería dedicar a eso, muchas veces se desaparecía de la escuela y bueno, eran buenos atletas, pero nada instruidos, excepto los que se interesaron y se buscaron un profesor particular después que ya tenían recursos. Pero eran muchachos salidos de los ingenios, que lo que se habían a bregar con caña y con bueyes. Sí, sí. Entonces se necesitan políticas públicas para esto. Y no que, bueno, hablamos de políticas públicas, yo creo que hay políticas públicas, lo que hay es que sacar más cuarto para eso, apoyar más y saber que pueden salir mejores cosas ya. Y que el material lo tenemos ahí, que lo que hay es que pulirlo. Bueno, Dani, lo tenemos también de otro lado, que en Santo Domingo Este hay dos cosas ligadas, son muchas, ligadas a la basura, pero yo me encontré el día pasado con una, en mi misma calle, voy caminando, ya me ha pasado otras veces en ese mismo punto, cuando el camión de la basura va a buscar los desperdicios, hay que poner atención a eso. Comienzan a echar la basura, a sacar los tanques y dejan riegan muchísima basura. A veces son papeles que la brisa se lo va llevando, riegan otras cosas. Estos tanques, eso es cerca de mi casa, hay una torre que hay ahí. En esa torre no había dónde meter los tanques, inclusive los tenían en la calle. Ellos después la garita donde dejan la persona de seguridad, la dividieron en la parte, rompieron por la mitad la garita y dejaron la parte que da a la calle, a la acera, para los tanques. Pero ellos no tienen el cuidado de que inmediatamente los camiones pasen,
Los camiones deberían subir el tanque y meterlo en su cosa, porque los muchachos de la basura, porque en definitiva, ¿cuál es el problema? Un tanque vacío. Si ellos lo cogen, lo levantan lleno y lo echan dentro del camión y botan una parte, ¿por qué no lo pueden organizar y ponerlo en su mismo sitio? Lo dejan en la acera. Entonces, cuando la gente va a pasar, y yo camino por ahí con mucha frecuencia porque mi hija vive a una esquina de mi casa, y voy a pie, me encuentro como están los tanques o está la basura. Entonces el otro día yo me quedé a mirar a ver lo que iban a hacer. A veces hacen así, agarran algunos de los desperdicios, los más grandes, y los recogen y los tiran. Algunos. Pero en sentido general van dejando la basura. Sí, entonces yo no sé, yo tengo eso grabado ahí, no sé a cuál de la gente del ayuntamiento, no conozco a nadie, digo públicamente a Carolina, pero privadamente no tengo, que me gustaría hacerle llegar a alguien. Porque a esos muchachos hay que darle un entrenamiento y una supervisión tienen que tener también. Pasar por donde ellos pasaron después, a ver cuál situación dejaron. Y entonces, bueno, si usted le cae atrás a esos muchachos, supervisa y sanciona la primera vez, ya se resuelve eso. Pero ahora mismo no hay control, no hay supervisión. Y hay mucho sucio dejado por los camiones. Eso ha sido tradicional. Sí. Que el que recoge la basura en los camiones, en todos los tipos de compañías que han manejado eso, tiran una parte adentro del camión y otra afuera. Y ahí la dejan. Entonces eso hay que resolverlo. Pero entonces está el problema de la basura, de la parte oriental, que es muchísima la basura. No hay camiones suficientes, hay 35 camiones pedidos, que sé yo en qué tiempo vienen. Pero también parece que hay otra cosa, que es una campañita para hacerle fracasar a Manuel Jiménez, el síndico de Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo. Realmente se ha descubierto, o descubrieron el día pasado, que había un camión tirando basura, botando basura. Oye, eso, en vez de limpiar, después yo espero que hayan recogido la placa de ese camión. Por lo que hayan recogido la placa y que hayan recogido ya al dueño del camión para que entonces recoger después a los responsables, ver quién está detrás de eso. Hay que explicar eso. Eso se publicó y ahí se ha quedado. El Espía, el Diario Libre, publica algo hoy, porque ya lo habíamos dicho y lo habíamos advertido. Parece que dice aquí, ¿quién tiró la basura? La gran pregunta. El problema de la basura en Santo Domingo Este. Ahí está el video. Que obligó ese camión. Yo no sé si ahí se le ve la placa, pero bueno. No, en ese video no se ve la placa, pero se dice pero ese será el que está tirando la basura. Sí. Bueno, el asunto es que dice aquí que obligó que el gobierno central asumiera la solución para evitar una crisis sanitaria. Han recogido toneladas y toneladas de basura. Pero en el fondo lo que hay es una campaña para hacer fracasar a Manuel Jiménez, tanto así que lo han dicho que tanto que él embregó y embromó para llegar allí, que ha sido un fracaso, que ha sido... Entonces, esa gente debe ser buscada y ese camión tiene que ser identificado y ver quiénes andaban, cuál era el apoyo. Yo no sé, porque yo veo mucha gente que, si es ese camión, yo veo varias gente en el entorno, veo un movimiento ahí. Vamos a ver qué otra cosa tiene el video. Pero eso hay que identificarlo. Claro que sí. Y sancionarlo si se descubre. Y esclarecer las cosas. Esclarecer, porque realmente sancionar, antes que esclarecer, eso primero se aclara, pero después se sanciona. Porque yo no sé, porque había un tigueraje alrededor, ahí da a entender que era una logística que había preparado, un tigueraje mira, un correteo, una cosa. Había una logística ahí para dañar, para ensuciar. Entonces eso no puede ser. Manuel Jiménez es un gran ciudadano. Yo tengo de él la mejor impresión. Claro. Yo tengo la mejor impresión, ya no solamente de buen artista, sino las responsabilidades que él asumió. Oye, de ciudadano comprometido. Ciudadano realmente ejemplar en todos los sentidos. Fue un legislador responsable que aportó muchísimo. Y mira, a Manuel y a mí nadie nos presentó. Yo lo invité un día al programa y después un día él me llamó. Recuerdo que yo le había hablado cuando quería que consiguiéramos la pensión de Elenita Santos. Como él es artista y era un representante para los fines de ese sector, doliente de ese sector en el Congreso,
yo hablé con él porque Elenita Santos era mi vecina, de mucho aprecio para nosotros en la familia y en todo el residencial. Y entonces yo hablé con él y mira, él le dio seguimiento y me llamó después para decirme que ya se había aprobado la pensión de Elenita. Ella vive allá fuera del país, creo que es en el Canadá que vive, pero bueno, en Canadá o Miami, no recuerdo ahora, pero bueno, el asunto es que él le dio seguimiento y resolvió el tema. Y no lo hizo porque era artista, sino porque un ciudadano preocupado y un legislador que cumplía con su responsabilidad. Sí. Entonces yo creo que él está bien intencionado y que de él se puede conseguir un buen síndico. Pero las cosas no caen del cielo, ni es responsabilidad de uno solo, son responsabilidades compartidas. La ciudadanía tiene que ser vigilante también. Si ven que le están regando basura, yo no voy a decir que cogieran y quemaran el camión ese, pero bueno, por lo menos cogerle la placa y reportar esto a las autoridades y de un video y mandarle el video al ayuntamiento y mandárselo a la policía para que resolvieran esto. Porque, repito, lo de no quemarlo, porque bueno, como estamos en una sociedad organizada, porque hay cosas que ameritan cosas, entonces. Pero bueno, yo solo sugiero, pero bueno, lo doy a entender. Pero bueno, ojalá que esto se pueda resolver y sancionar, porque sobre todo esto último, sancionar importante. para ejemplarizar. Sí, si no hay sí. consecuencias, Debe haberlas. Si no hay consecuencias, se sigue haciendo. Claro, se sigue haciendo. Director, vamos a hacer la primera pausa con su anuencia y volvemos seguido. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Danilo, en días pasados hay cosas y cosotas. En días pasados vemos que Francisco Javier García, que fue ministro varias veces y director varias veces del PLD y dirigente importante, miembro del comité político del PLD. Jefe de campaña. Jefe de campaña varias veces de varios candidatos y que resultaron gananciosos porque el producto era bueno. Él a veces... Mira, más que el producto a veces era la situación y el producto también. Que sí, pero que a veces da a entender que él
fue muy bueno vendiendo. Pero si tú tienes un buen producto. Pero si tú tienes un buen producto, el producto se vende solo. Claro, claro. Y bueno, hay de todo. Pero lo que quiero... bueno, era miembro también de la famosa OTAN, que se reunían en aquellos almuerzos, encuentros opíparos y bajo mucho vino y cosas. Y era miembro de ese grupo, ¿cómo pudiera decir? Yo no voy a decir fáctico, yo no sé si allí habían cosas también de esa naturaleza que se trataban, pero se trataban muchas maquinaciones allí. De lo que se iba a llevar al comité político, de por dónde la brisa iba a soplar o ellos la empujaban para que soplara por ahí. Era miembro de ese órgano dentro del partido, que se convirtió en más que una tendencia, que una corriente, un grupo de presión dentro del partido, que como grupo de presión presionaban para resolver cosas y decidir cosas. Ellos se reunían primero como logia para entonces llevar los temas al comité político. Por aquí es que nos vamos. Incluso todavía no había terminado un periodo de gobierno y había comenzado la campaña para quién era el candidato. Y ellos temprano se reunían, pero vamos a poner a fulano de candidato, vamos a apoyar a fulano. Y temprano le daban apoyo. Y siempre estaban en todos los cargos, en buenos cargos. Nunca se quedaron fuera de él. No. Siempre estaban en los buenos cargos. Y bueno, ¿qué quiero yo decir con esto? ¿O hacia dónde es que apunto con esto? Que vi unas declaraciones recientes de él donde decía que el gobierno del PLD era un del PRM era un fracaso y que además de eso que había que prepararse porque el PLD volvía en el 2024 a ese gobierno. Yo a esa partecita diría zafa. Y después continúo diciendo, pero bueno, yo creo que estos serían globitos de ensayo, a ver, porque hay gente que todavía no se atreve a sacar la cara. O el que la saca a veces es por cara dura. Bueno, tú sabes que Mariotti mismo anunció que iban para la calle. No, que el PLD ya estaba en la calle, iba para la calle. Sí, y después que Danilo, ese mismo, no tú, Danilo, ese mismo Danilo, el otro Danilo. El que anda por la ruta de los muertos. El que entró por la ruta de los muertos. Sí. Sí, que iba para la calle. Y después dijo que estaba en silencio y después en un silencio calculado, estratégico. Y bueno, el asunto es que no hay por dónde entrarle al tema, por eso es. Claro. Porque yo hablé de cara dura, porque es que hay cosas, hay gente que se atreve a hablar, porque yo no te digo que no se tomen su tiempo y que en un momento determinado, poquito a poquito, comiencen a sacar la cabeza, saquen primero un ojito a ver si, cómo, otear allá, a ver cómo está el panorama. Y qué sé yo, chin a chin, porque bueno, son oposición y la oposición siempre es importante. Hoy dice Orlando Gireso en su columna de hoy, que la oposición no está cumpliendo papel ninguno. Bueno, pero es que la oposición está desacreditada, hermano. No estoy hablando de cara dura. El problema es que tú tienes que tener autoridad moral. Cuando Juan Bosch era oposición en un momento determinado, y cuando ese mismo PLD, con o sin Juan Bosch, era oposición, no había sido gobierno, podía criticar, porque no había sido gobierno. Y entonces las aspiraciones y las propuestas y los esquemas morales y todo ese tipo de cosas que tú proyectas y planteas, a ver si tú eres gobierno, si te compran eso. Entonces, bueno, tú todavía puedes decirlo. Ahora, después que usted ha pasado por eso, usted le ha fallado al pueblo, usted le ha fallado al partido, usted ha dividido el partido, usted ha sacado el partido del poder, después de todas esas cosas, y usted tiene familiares presos, y usted tiene dirigentes presos, y usted tiene casi un partido preso, y casi un medio gobierno preso, y el que no está preso lo andan buscando, o no lo han acabado de buscar porque son muchos los que hay que buscar al mismo tiempo. Entonces, eso es fuerte, hermano. Entonces, ¿qué autoridad moral ni autoridad de nada tiene? Hay que esperarse un tiempo, descantar un poco, resguardarse un poco y tratar de no sacar la cara. Entonces, usted después la va sacando chin a ver primero qué le vocean o si le vocean o qué no le vocean. Sí. Y entonces después, bueno, se arriesga, pero salir con el pecho así de que es un tollo lo que están haciendo, es un fracaso. Y no conforme con eso, para que tú veas que son globitos de ensayo, están tirando cositas a ver. Ahora aparece un ciudadano que yo tengo la mejor impresión de él, por ejemplo, cuando fue directivo del sector empresarial,
pero tuvo unas funciones públicas, se entusiasmó entonces con la política y del sector privado cayó en la política. Yo no sé por qué mucha gente cuando cae en la vida pública pierde la perspectiva, pero no quiere decir que pierde otras cosas, pero se entusiasman demasiado, pierden la perspectiva, se pierden de vista, se pierden en lo claro. Ahora, ¿de quién estoy hablando? De un joven que meteóricamente comenzó a hacer una carrera o tuvo un ascenso meteórico dentro de lo ha tenido. El PLD, hoy día es miembro del comité político, fue llevado al comité político, estoy hablando de Rafael Paz. Rafael Paz, que aspiró a la senaduría de la capital, dice él que es una cuestión de caos, desorden e improvisación la que representa las fuerzas sociales que hoy dirigen la nación. Firma Rafael Paz, miembro del comité político del PLD. Esto tú lo pones al lado de lo que dijo Francisco Javier. Entonces eso realmente es todo un primor. Todo un primor. Fíjate que el periódico lo titula Vaya Perla en la sección que tiene. Pues es una perla. Sí. Lo dicho por uno y por lo otro son perlas, porque caramba, atreverse a decir esas cosas. Uno no quisiera, porque quisiera como dejarlos tranquilos. Pero el problema es que ellos deberían dejar tranquila a la población, porque eso es una provocación. Porque muchísima gente, tú no tienes que ser político, tú no tienes que ser miembro del PRM, ni miembro de la Fuerza del Pueblo, ni miembro de la iglesia, ni siquiera, de quien sea, para tú sentirte como ciudadano abofeteado con este tipo de cosas. Vea, que estos salieron por la puerta de atrás, con la sábana por un canto del poder, y entonces están queriendo asquerosear a los que quieren. Porque yo te voy a decir una cosa, Luis Abinader él comenzó el otro día, va a cumplir un primer año. Va a cumplir todo el mundo sabe, con una crisis sanitaria tremenda, sin recursos, incluyendo la mitad del dinero en 6 meses, como esta gente se iba, en 6 meses consumieron el presupuesto del año entero. Que eso es verdad, sino que lo desmientan, no los que se fueron del área económica, sino que lo desmienta Seara Hatton y la gente que maneja el área económica, o el ministro Vicente y los demás. El equipo económico. El equipo económico, que fue así, que consumieron en 6 meses, me dirían que atendiendo a la pandemia. Bueno, sí, es posible que la pandemia, pero acordemos que pegadito a eso estaba la campaña. Sí, eso estaba en campaña. Y que un gasto aquí en campaña totalmente excesivo, fuera de control, fuera de presupuesto, y fuera de todo, y fuera de ética, y fuera de lógica. Entonces que no me vengan con ese cuento de camino. Entonces Luis Abinader heredó. No, yo no soy miembro del PRM, pero hay cosas que guindando, pues, parecen, caramba, están guindando, pero no son cocos. Sí. Pero tú sabes que los PLDistas de hecho están yo no sé en qué estado están, porque el comité político ciertamente se está reuniendo mucho, pero los frutos... Pero que no tienen nada que hacer, Danilo. Poca cosa. O amasar su fortuna, los que la tienen, porque no es que todos los PLDistas tienen, los que la tienen. ¿Y qué otra cosa? Criticar al gobierno, aunque esté haciendo las cosas bien. Quizás deberían reestructurar su partido, que de verdad, que muchos dicen... Pero reestructurar su partido con la misma gente. Tú vas a reestructurar tu partido. Que Danilo estaba juramentando a muchísimos antiguos militares y eso. Ajá, pero la misma gente, lo mismo que se beneficiaron, que a lo mejor todavía no les rendió cuenta de qué hicieron con los cuartos cuando eran... cuando estaban activos y tenían funciones importantes. Sí, porque no es porque el sueldito de guardia, no. Eso es legítimo. Y no hay ningún problema, eso no está en discusión. Vamos a ver dónde están las estaciones de gasolina, de combustible, de gas, de qué cosa, y las granjas. Muchas correas salieron de esos cueros. ¿Cuántos cueros salieron pero no cuero de cuero de cosas, no está hablando de los otros. Pues dicen, del cuero sale la correa, pero exacto. Salieron demasiadas correas. Muchas granjas, hay muchas cosas, muchos negocios. Sí. Muchos negocios, muchas cosas. Y eso se auditó, eso se determinó. Entonces, todavía el proceso, señores, son tantos los casos. El Ministerio Público está con la cabeza de este tamaño, porque ellos tienen unos cuantos presos ahí, pero
resulta que no le da tiempo para abarcar a toda. Son expedientes muy gruesos. Expedientes gruesos hay muchos, Danilo. Sí, Se hablaba de que había más de 500 casos de corrupción ahí. Digo, de los que he conocido, o que más o menos habían evidencia. Porque cuántas cosas se hicieron aquí en muchísimas instituciones. En el ejercicio público hay muchísimas cosas que se hacen que no dejan huella, que no dejan marca, tonterías con lo que se hacen con los fondos públicos, porque lo que hay que tener es honestidad, tener la delicadeza. Pero si tú no tienes eso, entonces, porque, ¿qué fue lo que rebotó? La copa que rebosó. Los grandes contratos, los grandes acuerdos mal hechos, las grandes compras, muchas de las cuales no entraron a los almacenes y que se pagaron, las grandes cosas compradas y dejar dañadas, de que se dañaran allí, comprarle a la misma gente, comprarle entre los mismos familiares o los mismos amigos o los mismos cuñados o los mismos familiares. Oye, extraña que el presidente no supiera que su hermano, que no era suplidor, pero era claro, un suplidor superior. O los cuñados, sí. Las cuñas eran grandes. Entonces cuando tú tienes una cuña muy grande, una cuña grande funciona muchísimo. Imagínate cuando la cuña llega a cuñado. Bueno. Y las cosas se hacen acuñadamente. O hermanadamente. Cuando que el hermano del jefe o la hermana del jefe. Hay una hermanita que dio cajeta, de verdad. Muchísimas, más de una, muchas más. Sí. Más de una, varios casos. Y algunos casos que no fueron necesariamente importantizados o no le dieron el seguimiento. Por ejemplo, en algunas instituciones, en alguna determinada institución bancaria por ahí. Las instituciones bancarias hay que manejarlas con delicadeza porque es un asunto de imagen, de confianza, de credibilidad. La imagen se afecta de cualquier cosita. Se afecta de cualquier manera. Entonces, ese tema, esa tecla no se tocó nunca, Pero si tú te pones a hurgar en materia de construcciones, de sucursales bancarias, de qué sé yo qué cosa, de suplir por aquí, de contratistas. Si se mete el cuchillo, ¿tú crees que sale pus por ahí? Grande el carajo. Y de cosas por aquí, de familiares por aquí, de allegados por aquí, de controles por aquí, de manejar... Pero entonces esas cosas que te digo, por delicadeza, no se tocan, o no se tocaron, no se le dio seguimiento, pero ahí está el asunto, en el fondo, ahí estuvo el tema. Entonces, esas influencias en las instituciones, cuando tú tienes familiares metidos en instituciones con responsabilidades de primera, sí. que ya no es la funcionaria tal, sino la hermana de, ese tipo de cosas pesa. Claro. Y cuando es, bueno, si fuera para llevar oraciones o llevar, qué sé yo, pero no, cuando es para hacer travesuras o para hacer negocios, esas cosas llegan muy lejos. Así es. Traban cosas, o sea, se dejan de hacer cosas o se dañan cosas en términos institucionales. O procesos salen más costosos. O sobre todo, o finalmente eso, porque también los procesos salen más costosos. Sí. Y con lo que tú puedes hacer 3 cosas, nada más hace una. Entonces alguien se benefició con esas cosas que pudieron servir para 2 cosas más. Entonces, bueno, el proceso es bastante, o sea, la situación es bastante compleja, porque en 8 años de gobierno, manejando el asunto con el control de hasta el nombramiento de un alcalde pedáneo, se tenga el control de eso. Y la supervisión, el control de todo. Entonces no me vaya a decir de que no tenía responsabilidades o conocimiento, porque claro, quizás responsabilidades directas no, pero conocimiento, o sospecha, Danilo, o versiones, o informaciones. Sí. Porque, ven acá, yo tengo un hermano que yo descubro, ya me queda un solo hermano de padre. No quiero entrar en detalle, pero mis hermanos de padre y madre fallecieron. Pero
yo hipotéticamente, yo funcionario, yo tengo un hermano, yo veo que, o me entero, que está haciendo tales o cuales cosas. Está metido en tratativas. Que está metido en qué sé yo qué cosa, o que está cogiendo el apellido para... Sí. Oye, yo lo rajo en 20 pedazos, en términos de... Figurado, de tomar decisiones. Entonces, pero el problema es que muchas veces tampoco los gobiernos se enteran. Una vez yo fui director general, en una ocasión, por allá lejísimo, y yo me entero, yo nombro un director administrativo en el departamento. Me lo recomendó un compadre, que ya el compadre falleció. Y lo traigo a colación porque en esos casos viene, porque tú te enteras de cualquier funcióncita. Hay gente que se quiere aprovechar y puede hacer bien o hacer daño. Y imagínate cuando son funciones importantísimas. Entonces, bueno, ese señor me lo recomendó el compadre, director administrativo de esa institución técnica, del gobierno dominicano y de la OEA. Y después que ya yo salgo de la institución, yo estoy lejísimo de ahí, me entero que ese director administrativo pero andaba extorsionando a la muchachita, pidiéndole los fundillitos a la dama. ¿Tú crees que...? No, yo me enteré de eso después que yo salí de... Te dio una rabia. Oye, Dios, tú sabes lo que... Y ese ciudadano, recuerdo que yo lo llevé y fue de la institución, el día que yo salí de la institución, que designaron a otra persona cuando vino el gobierno de Balaguer, fue hasta mi casa, o sea, los que me acompañaron a mi casa, y no lo volví a ver jamás. Ese señor no me llamó a mí para dar un saludo, jamás. Imagínate ya. Y yo me enteré, bueno. Se acabó lo que se daba. Acabó lo que se daba. Pero ¿sabes lo que tú enterarte de que un funcionario que está, que tipo, yo me he enterado de eso. Acosador sexual. Solicitando favores, una porquería. Y yo me entero de eso, mira. Entonces, pero ¿cuándo vengo a enterarme? ¿Cuándo vengo a enterarme? Como cuando me pasó un día en el despacho, ante el despacho de Minú Tavares, cuando era Minú Torres. Torres, que fue administrativo en el gobierno de Balaguer, aquella era estrella del balaguerismo, ¿te acuerdas? Sí. Ella fue compañera del Laboratorio Nacional, técnico del laboratorio, muy calificada, junto a mi esposa. Allá se conocieron. A través de mi esposa yo la conocí, me hice amigo de ella. Estoy en el antedespacho un día y me entero, no recuerdo cuál es el nombre completo, pero el apellido Cepeda, de un sindicalista que había de los viejos... que me enteró, fulano, oye, pero tú, qué cosa, yo fui por tu oficina y me anuncié, qué cosa, digo, que tú fuiste por mi oficina. Yo te juro, Danilo, que yo me enteré ahí. Ese día. Porque entonces las secretarias o asistentes, que a veces lo que al menos hacen es asistir, vienen y a veces te esconden a la gente, creen que están haciendo un servicio. Entonces a veces te esconden de los amigos y de la gente que más lo necesita y que menos deben. Tú sabes que un general amigo mío un día me llama y yo no estaba, pero cuando llego me dicen que me ha llamado, le devuelvo la llamada. 3 días después me llama, medio resentido, y el profesor, ¿y qué le pasó a usted? Digo, ¿con qué? Bueno, yo lo llamé con cierta urgencia y usted... Digo, no, espérate, yo te devolví la llamada. Que usted me devolvió la llamada, ¿a qué hora? Digo, la hora. Como guardia, ¿quién era que estaba aquí a tal hora? Fulano de tal. Oye, yo quería meterme por el teléfono y decirle, ya. Déjalo. Porque se comen los mensajes, Danilo, y ocurre todas esas cosas. Entonces, eso pasa con muchos funcionarios, se tragan los mensajes. Sin embargo, una vez recibí, ya que estamos en tertulia, recibí una llamada de estos grupos que andaban pidiendo cosas. Eso era que querían una ayuda, que tenían que sé yo qué, un operativo, que sé yo qué cosa. Y después descubrí que eran unos vivos que estaban llamando a los distintos funcionarios, a distintas gente, que pidiendo que tenían una cosa y necesitaban para comprar unos vasos plásticos, y unos refrigerios, una cosa, y yo, ¿qué cosa? Una vez de Solanita que andaba con un concurso de belleza. No, esto era... No digo yo que también... Esto era de que eran izquierdistas. Sí, no, pero también pasó eso con una vez. Esto era izquierdista. Entonces, sin embargo, esa llamada me llegó a mí ahí. Mira que... Y dije, ¿por qué esa no la filtraron? Entonces, todas esas cosas.
Yo creo que nos queda una pausa. Sí, director, nos queda ¿verdad? una última pausa. Vamos por ella. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la Clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité. Pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Bueno, Danilo, tenemos... No podemos irnos sin hablar que el presidente sí. Evaluó el programa de seguridad ciudadana en Gualey. Dice Rillo, espero que sea así, 67% ha reducido el crimen en Gualey y en el ensanche La Fe. Y se habla de replicar ese modelo. Replicarlo a otros lugares. Bueno, lo primero es que se estuvo hablando, yo vi en días pasados un video donde se presentaban algunas armas que habían sido recogidas. Sí. Ese intercambio que se anunció de recoger ya no por armas por juguetes, sino de ¿qué es lo que le daban el dinero? No sé, otra cosa, creo que para comprar alimentos. No recuerdo, pero el asunto es que... Chubasque recibió muchas felicitaciones. Felicitaciones, pero parece que recibió algunos cuecos de armas que no se vean para muchas cosas. Y eso se quedó ahí, eso no dio muchos resultados, porque ¿quiénes son los que tienen las armas? Bueno, los que las necesitan, que las tienen guardadas, y los delincuentes para hacer de las suyas. Claro. Entonces, aquí se ha hablado muchas veces, por ejemplo, de desarmar a la población civil. Entonces tú vas a desarmar a los que necesitan su arma de protección para protegerse justamente de la delincuencia y vas a dejar a la delincuencia que está bien armada. Que está bien armada. Y cuando no tienen arma la buscan y la buscan de cualquier forma y a cualquier precio. Obviamente. Entonces, los hombres serios y de trabajo desarmados y los delincuentes armados. Entonces, eso como que eso hay que pensarlo más de una vez. Entonces, bueno, eso yo no creo que dio mucho resultado en lo de esa invitación a entregar las armas. Algunos lo hicieron por amaraco, a lo mejor tenían muchas y entregaron una y se quedaron con las otras. Yo no sé, no quiero desacreditar el programa, porque la intención fue muy buena. Algunos relajan diciendo que se llevaron un par de tirapiedras. Bueno, pero el asunto es que hoy yo vi un avance de esta actividad de esta mañana. La hicieron por allí, por Cristo Rey, por ahí fue que lo hicieron, que abarcara el programa de todos esos sectores de la parte alta de la ciudad, viene siendo parte de la parte norte de la ciudad capital. El noticiario, lo oí en CDN, vamos a darle crédito, hizo una entrevista a varias gente por ahí y decían, bueno, han mejorado en algo, ha mejorado, pero eso no significa que la situación haya sido controlada, solamente mejorado, pero no ha sido controlada.
todavía, tú dices, todavía, a las 12, por aquí dice, en la 41, en la que sé yo qué, se cometen atracos a las 12 a mediodía. A plena luz del día. A plena luz del día, a cualquier hora. Bueno, y pusimos un video a gente llevándose cosas. Entonces, es que lo que pasa es que la delincuencia aquí ha ganado demasiado terreno. Sí. Ha ganado demasiado terreno. Y es un asunto que eso no puede ser, ¿cómo yo te digo? Tú no puedes mandar a un batallón en un momento dado a un lugar y descuida entonces. Eso tiene que ser periódico, ¿cómo se llama esto? Unas patrullas. Hay que establecer los patrulleros de patrulleros crucero. Patrulleros y una cuestión persuasiva, disuasiva, que evite que la delincuencia... De contención. Para contener esto. Y además, hay aquí sectores preferidos, porque la delincuencia se traslada de un barrio a otro. Claro. Si tú vienes y manejas esto como los policías o miembros de cualquier tipo de órgano de seguridad, que tú los tienes haciendo un desastre, tú denuncian que están haciendo un desastre a esos comandantes, aquellos de trogloditas de otros tiempos, que estaban haciendo un desastre en un sitio. Entonces la sanción era quitarlo del sitio, atendieron a los reclamos de la población, pero te lo mandaban para otro sitio tranquilo. Te lo mandaban a hacer desastre entonces en otro sitio. Sí. Entonces no, es que si un policía no funciona, un comandante no funciona, y ese comandante abusa de la ciudadanía, y la ley la interpreta y la hace cumplir, y la quiere hacer cumplir, pero al revés, porque se lee el texto al revés. Entonces aplica, por supuesto, equivocadamente la ley. Entonces esa gente lo elimina de la institución. No es de que vamos a llevar mal a otro lugar, a trasladar el problema. Entonces aquí hay sectores donde tú no ves un agente policial dando vueltas por ningún lado. Además debe haber una vigilancia, así como se hace, por ejemplo, la seguridad del presidente de la República, policías vestidos de agentes de tránsito, policías vestidos de qué sé yo qué cosa, militares vestidos de qué sé yo qué cosa, y otros vestidos civil, pero que están de servicio también. Entonces tú tienes agentes encubiertos. Yo no voy a decir que fomentemos el asunto del alcaldesaje otra vez, pero yo creo que... aquellos policías secretos que no eran todos menos secretos. Exacto, pero yo creo que también debería haber alguna vigilancia estratégica en algunos lugares. Mira, debe tornarse la patrulla de cruceros, que se le monten 3, 4 cuadrantes y unidades se estén movilizando permanentemente intercomunicadas. Por eso que ya es fácil, existen todos los elementos tecnológicos para ese tipo de comunicación. Nosotros tenemos que, yo no sé cuál es el modelo que se está aplicando. El presidente dice que ha sido exitoso, elogió mucho al ministro de Interior y Policía. Chubaque, que está fajado. Está trabajando por lo menos duro. Está trabajando, él está haciendo muchísimas, Hay que reconocerle que él está tomando trabajando. muchísimas iniciativas. Sí. Muchísimas iniciativas. Es un ministerio muy complejo. Claro. Recordemos que Chubaque es el titular, está en la sombrilla, el jefe, la parte cúpula de las gobernaciones del país, de todos los gobernadores. Los gobernadores son los representantes del Ejecutivo en cada pueblo, cada provincia. Entonces, cuando tú vienes a ver, es una superestructura que tiene una responsabilidad a nivel nacional muy grande. Obviamente. Tiene que ver con todo lo interior, la seguridad, con la seguridad nacional interior. también, incluyendo, coordinándolo con los otros colegas de los otros ministerios. Así es. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, la policía. y policía, o sea, teóricamente o en términos institucionales también tiene que ver con la policía. Entonces es mucha la responsabilidad y él ha estado fajado haciendo, es un tipo, cuando digo un tipo, una persona más bien bonachona, bien, siempre cortés, caballeroso, trabajador, muy amable. Muy trabajador. Entonces, está haciendo su trabajo, pero es un trabajo difícil porque tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Eso se ha deteriorado demasiado por la falta de empleo, por el trato equivocado o no trato al ciudadano desde pequeño para que no solamente evitar
no solamente que no caiga en la delincuencia o sacarlo de la delincuencia, crear las condiciones morales para que sea realmente los valores lo que eviten que el ciudadano caiga en eso. Porque tú podrás trabajar mucho por la vía de la represiva o qué sé yo, de las sanciones, pero cuando si ese ciudadano viene revestido de una buena educación y ejemplos hogareños, de escuela, de iglesia, y tú juntas todo eso, es el ciudadano el que se da cuenta, bueno, que tú le puedes tener temor a Dios o temor a la ley o temor al que dirán, pero tienes que tener un temor o por lo menos una prudencia a algo para que tú puedas ser buen ciudadano. Y respetar ciertas normas y linderos, o sea, la gente tiene que respetar los tener linderos, parámetros establecidos. tener parámetros, entonces bueno, tú eres un ente, porque hay gente que no le importa nada, porque bueno, no respetan nada. Exacto, todo y nada, porque no tienen criterio de nada, ni entienden que nada pierden y que todo, y que bueno, que le da lo mismo cualquier cosa. Es porque esa gente no está formado con valores, con ejemplos. Yo hoy en día he pasado a o por lo menos se ha querido, en algunos casos han querido darle los ejemplos, los valores, pero que hay tigres que vienen dañados. Yo hoy en día he pasado a un policía, un padre desgarrado, llamando a un hijo del delincuentico. Que hizo un asalto. En una farmacia. Cometió un asalto en una farmacia. Y entonces la policía lo andaba buscando. Y él le decía que se entregara. Dice, mira, entrégate, que el que roba lo matan. Sí. Y la policía tiene que hacer su trabajo. Y la policía es lo que tiene que hacer su trabajo. Entonces, entrégate y regenérate, muchacho. Que tú que lo que no te enseñé eso. Que yo no te enseñé eso. Y dice, eso es desgarrador. Es desgarrador. Ese hombre decir, tú sabes la vergüenza que yo paso. Y dice, yo incluso tengo el uniforme porque me han salvado la campana, porque saben que tú eres hijo mío. Y entonces, y me decía, yo fue, y el mayor o el capitán tal, fulano, me buscó, y que si yo cuándo, y que si fuimos, y que yo qué. O sea, a él lo están salvando sus compañeros para que no lo voten. Que fue una pandilla de delincuentes que asaltaron estas farmacias, pero además golpearon al dueño, maltrataron a las personas. Todo. Sí, porque después se dice, el hijo de fulano no prepérese, no. Él hizo eso. Y entonces mira, nosotros y yo que hemos hablado muchas veces aquí en privado y a veces lo hemos hecho público, compartiendo con la familia, pues son mensajes que cuando tú dices lo bien que tú te sientes y lo bien que yo me siento cuando hablamos de los hijos de uno, que bueno, tratamos de darle los ejemplos y los valores que a nosotros nos inculcaron. Pero que además de eso entendemos que ellos salieron buenos y que son asimilaron buenos los valores. Y que asimilaron los consejos. Entonces, yo digo esto porque, por ejemplo, los hijos míos, que son buenos y son ejemplares, profesionales todos y que me dan un orgullo cada rato, me siento orgulloso cada rato de ellos por muchísimas cosas. Yo le dije a ellos, mire, ustedes, si yo cometí algún error, no creo que... No deben reproducir los errores. No deben reproducirlo, ustedes no están autorizados. Si pueden copiarme algo bueno de mí, me voy a sentir muy orgulloso. Pero ustedes no están autorizados a que si yo cometí un error, que yo a lo mejor creí en ese momento, la juventud y cosas que uno cree que se puede llevar los vientos por delante, y cometí algo, ustedes no están autorizados a seguirme los pasos en las malas cosas que yo pude haber algún día, o en los errores que pude haber cometido algún día. Y eso yo no lo digo por decirlo, Digo, pero ven acá. Porque ven acá, en los tiempos de los padrotes, en otros tiempos, que, por ejemplo, un familiar de uno, que tuviera, padre de uno, un abuelo de uno, que tuviera 18 muchachos, 20 muchachos, regados por donde quiera, y que eso era una hombría. Entonces, pero ven acá, si el padre de uno tuvo 19 o 20, digo, entonces, espérate, yo tengo 4. Es un ejemplo que uno debe reproducir. Y entonces yo tengo 4, y si mis abuelos y mis padres tuvieron que yo cuánto para ellos, entonces yo te cojo uno no tiene que estar cuestionando a los padres de uno. Pero si hay cosas que tú en el camino puedes ir mejorando,
entonces también tú puedes hacerlo. Entonces, olvídate que la gente no sale mala, porque a veces por mala educación o malos padres, sino porque salieron dañadas esas personas, porque hay mujeres que han tenido hijas en sitios por ahí, en barrios donde la mayoría son o prostitutas o son qué sé yo qué cosas. Y hay muchachitas de esas que han salido de ahí para la universidad y hacerse honorables, profesionales honorables. Así es. Y muchachos que, hijos de padres o delincuentes o muy pobres, que han salido de la nada para ser como Johnny Ventura, por ejemplo, y como muchos otros grandes hombres, prohombres que hemos tenido. Johnny es un ejemplo en este momento. Sí. Él no tenía empacho en contar su historia. Claro. No se avergonzaba de eso, al contrario. Padre responsable y una madre entregada y sumamente abnegada. Por eso tuvo los hijos que tuvo. Claro. Buenos hijos también. Vámonos con eso, Daniel. Así es. Nos vamos.